Es 17 de septiembre en Bochalema, norte de Santander. Cruzo la entrada de una casa quinta, cuadras abajo del parque principal, que es a la vez un corredor a cielo abierto, patio y garaje. También hay un desaliñado jardín en el costado derecho del zaguán de la vivienda. Y adentro, en la estructura habitacional, el reflejo de la luz blanca en las paredes de ébano da lugar a tonos pálidos que penetran hondo en los sentidos, como si la vivienda fuese en sí misma una antorcha en medio de un camino oscuro. Veo a un señor sentado en una de las poltronas de la sala. Tiene actitud de espera. Es el poeta Eduardo Vélez, de quien me han dicho que compuso el himno de Bochalema y que fue amigo del arreglista del himno nacional de Colombia, José Rosso Contreras. Yo soy nacido aquí en Bochalema, sí. Soy raizal de acá. Yo nací aquí en una finca llamada Quinta Vélez, o sea que soy de origen campesino. Bueno, a mí me gustó mucho desde que estaba muy joven, ¿no? Desde pequeño, desde que estaba yo en primaria, a mí me llamaba la atención poemas así infantiles como los que le enseñaban a uno las maestras de esa época, ¿no? Por cierto, ya bastante remota, ¿eh? Porque yo estudié en Pamplona en el año 53. En muchos casos, pueblos como este, pues y en el campo sobre todo, las primeras letras casi las veía uno, era en la misma casa, ¿no? Con los papás de uno. Cuando uno iba para la escuela ya uno sabía leer y escribir. Pues mi juventud acá en Bochalema fue más bien escasa. Yo generalmente la juventud mía, la niñez, la pasé en la finca. Y como le digo, después ingresé a estudiar en Pamplona. Precisamente cuando se fundó el Colegio Norte, que lo fundó el padre José Rafael Faría. Claro que desde la casa, ¿no? Porque pues mi papá tenía buena cultura general y era también amigo de, por ejemplo, enseñarle a uno como decir versitos y poemitas y cosas de esas. Y yo posteriormente en la escuela, en el colegio, ¿no? Tuve una profesora, Lola Bermúdez, profesora mía de español, y a mí me gustaba mucho. Yo me acuerdo que cuando en el tablero ella puso como decir, algo así didáctico, ¿no? Con dibujos y tal, así que como un pendón, que era de Rin Renacuajo. El Renacuajo paseador, no sé cómo es el nombre original del poeta Rafael Pombo, ¿no? Es el Rin Renacuajo, ¿no? Y yo miré eso y me gustó mucho ver ahí el tal Renacuajo ese pintado pues como un sapito, ¿no? Como una rana y tal, y con adornitos, pero estaba el texto. Entonces ella dijo, bueno niños, para no sé cuándo, era como decir un lunes, digo, para el miércoles deben aprenderse esta cosa de memoria. Y yo leía eso y lo leía y lo leía y lo leía, y yo era más bien fallo de la vista porque soy prácticamente invidente, pero cuando estaba niño sí veía más o menos bien, y yo siempre me ponía a primera fila. Pero entonces al ver el poema como que me impactó, y entonces yo lo leí, yo tenía una buena memoria. Mientras ella daba pues las instrucciones y todo, de la tarea y tal, entonces yo pedí la palabra. Y señorita, ya me lo aprendí. Entonces ella misma quedó como medio admirada, ¿no? Y uy, ¿es capaz de recitarlos? Y yo, sí, claro. Entonces me dijo, muestre, arranque. Y yo arranqué. Renacuajo salió esta mañana muy tierno, muy majo, con no sé qué vaina y como una carreta. Y la vieja quedó como admirada la señora. Sí. Pues la verdad es que como casi toda esa fue letra inédita, tengo inclusive por editar precisamente algo de esa obra, ¿no? Y mucho de ese material manuscrito y todo se me perdió. Y a lo último que tenía un poco de material también por pasar a limpio y tal, ¿no? Y entonces estaba en una maleta vieja en la finca. Y cuando salimos de ahí, cuando murió mi papá, entonces mucho de esa cosa pensaron que eso era puro mugrero y como decir esto, estorbo y veo, cosas viejas, ¿ve? Y preciso entre lo que le metieron candela, le metieron candela a un poco, ¿no? De archivo mío, ¿ve? Total de que no pude yo sacar a la luz pública un poco de poemas, ¿ve? También estuve yo estudiando en Cúcuta y en Gremios Unidos, entonces allá yo compartía la habitación en una casa de familia que atendían así a estudiantes y a empleados, ¿no? El compañero mío era un señor antioqueño. Yo era estudiante de bachillerato y él era empleado de Coltejer, me acuerdo yo. Pero le
fascinaba la poesía. Y yo tenía un poco de carpetas con poemas así más o menos agrupados en los temas, ¿no? Que hablaban de la naturaleza, otros que hablaban del amor, otros que hablaban del dolor. Entonces yo me vine acá unas vacaciones de mitad de año y a ese señor lo trasladaron para Medellín. Y como él está, yo tenía eso allá en una maleta encima de un escaparate y el hombre seguramente se subió, lo bajó y agarró y entre las cosas que él se llevó mi poemario, ¿no? Entonces ahí me dejó también sin poco material porque a uno se le olvida. Por ejemplo, en el campo del dolor, pues un poco de elegías que dice yo, ¿no? Por ejemplo, aquí hubo un accidente luctuoso por allá en el año 68, pues, que las niñas aquí había internado, ¿no? Interna de la presentación, del colegio de la presentación de Mona, ¿no? Entonces fueron a una feria internacional de la frontera, unas pocas, se fue el bus como con 40, no sé, algo así, ¿ven? De las internas. Pero esas que se fueron sufrieron un accidente ahí en la Honda, la quebrada la Honda, no más abajo la Juana. Y ahí murieron 22 ahogadas, ¿ve? A esas niñas yo les hice una elegía. De pronto, la pura introducción que decía: a vosotras, pequeñas silenciarias, que marchasteis tan pronto, sin dejar que entonásemos un himno a vuestra juventud, virtudes e inocencia. Cómo emergen las musas nigromantes, plañideras al verse sorprendidas por la fatalidad insospechada. Cómo asolan las horas post-fracaso cuando vemos marchar hacia otro mundo lo que fuera ilusión, iluso ensueño. También yo había compuesto un poema, ¿no? Que había hecho yo, que se llamaba Himno a Bochalema, y con rima grave aguda, o sea, un verso termina en palabra grave y otro en palabra aguda. Aquí había un músico muy bueno, un músico famoso de Bochalema, él era de acá, también campesino, de una vereda por allá abajo que se llama Calaluna. Entonces era el maestro Rosso Contreras, José Rosso Contreras. Contreras pues es el autor, por ejemplo, de la música del himno del Ecuador y compositor de la música aquí del norte, Bravos Hijos, yo conocí al autor de eso también. Yo le cuento que con ese señor, él trajo inclusive la Sinfónica Nacional de Colombia, la Banda Nacional de Colombia, y él es también el autor del arreglo del himno de Orestes Síndichi. Pam, pararam, pam, 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 para trompetas, arreglo del maestro José Rosso Contreras. Y él es también el autor de la música del himno Bochalema. Entonces, en esa oportunidad que vino él acá, en el 70, le dije yo: hombre, maestro, mire, usted sabe que los años no en vano cabalgan sobre nuestros lomos. No vaya a ser que usted se nos vaya de estos lares y no nos deje un legado, algo así, mire. Y yo creo que el himno sería una cosa fundamental, ya que usted es el arreglista del himno nacional de Colombia, el compositor del himno del Ecuador, el autor de la música del himno del norte de Santander, y así de él era más conocido en Viena, en París y en Moscú que aquí en Bochalema, porque no lo conocía nadie, ¿eh? Empezaba como quedó la estrofa, que es la que es actualmente el coro, ¿no? Dice: Bochalema, pujante comarca de ilusiones, de fe y porvenir. Ante ti vuestros hijos te cantan de tus dones la gloria sin fin. Y esa es el coro, ¿no? Entonces, ese poema se lo mostré yo y entonces le dije así, le dije: hombre, usted antes de que de pronto se nos vaya, uno no sabe cuándo lo llamen por allá a rendir cuentas al más allá, ¿ve? Entonces, pues aquí le presento esta letra de este himno. Entonces me dijo: pero magnífico, claro, yo me lo llevo, yo me voy ya pensionado, a mí me dieron un apartamento por allá en el Rodadero de Santa Marta y ya salgo libre del compromiso allá en Bogotá y eso, y entonces ya me queda tiempo yo con mi piano y mi tranquilidad allá. Y así, como un acuerdo, entonces escogimos como 4 estrofas, un coro, 4 estrofas. Y él entonces él se vino para acá porque después me escribió y me decía, no había celulares ni nada de eso era todo por ahí, cartas, y duraban meses y todo cada me dijo: mire, yo no estoy para esos trotes allá del Rodadero ni eso, a mí eso no me llama la atención, eso es para gente joven como usted. Exacto, nosotros fuimos, sí, amigos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y después de que él se vino a vivir acá, pues nos veíamos con frecuencia. Nos echábamos por ahí nuestros palitos y hablábamos de muchos temas. El hombre era muy versado, culto, escribió hasta una obra que se llamaba
Memorias de un músico de Bochalema. A las 10 de la noche me despido del poeta. Apenas hicieron falta unas cuantas preguntas para que me hablara de lo inimaginable en más de una hora de tertulia. Camino a través del parque, recordando el preámbulo de la triste elegía que compuso. A vosotras, pequeñas silenciarias, que marchasteis tan pronto, sin dejar que entonásemos un himno a vuestra juventud, virtudes e inocencia. Y pienso en lo desgarrador que fue haber escrito esos versos, en la impotencia, la melancolía y la nostalgia del autor, en la condición perpetua del dolor que motiva el único recuerdo de toda una obra incinerada por creer que eran simples papeles viejos.